Amigos y amigas, muy buenos días. Con una hermosa mañana despejada y soleada, les saludamos desde Exprésate Morona, Santiago. Tenemos una presencia del sol y el volcán Sangay totalmente despejado. Iniciamos una nueva jornada, señoras y señores, una jornada de labores. Sean bienvenidos al primer medio de comunicación digital de la provincia, deseándoles el mejor de los éxitos en sus actividades. Bueno, es una transmisión en vivo y en directo desde Macas en la Amazonía ecuatoriana. Y atención que hoy martes 28 de abril nos acompaña Jenny Cuenca, militante del partido político Unidad Popular. Les invitamos a seguir la entrevista del día que comenzamos en breves minutos después de estos anuncios. ¿Buscas invertir en un lugar único en Macas? Este hermoso terreno en el barrio El Mirador te ofrece una vista privilegiada al majestuoso río Upano. Ubicado en el pasaje El Mirador y calle Quito, a pocos pasos del salón de recepciones Doña Carlota, en una zona estratégica y de alta plusvalía. Cuenta con 475 metros cuadrados, todos los servicios básicos y papeles completamente en regla. Listo para construir sin complicaciones. Ideal para proyectos residenciales, comerciales o institucionales. No dejes pasar esta gran oportunidad de inversión. Contáctanos hoy mismo al 099-5540-613. Atención inversionistas. Te presentamos una excelente oportunidad en una de las zonas con mayor proyección y plusvalía de Macas. Ubicada estratégicamente en las calles Delfín Aguayo y Cromacio Belín, junto a la Ciudadela de los Trabajadores Municipales y frente a la Escuela Jaime Roldós Aguilera en el barrio Sangay. Un sector urbano consolidado, de fácil acceso y rodeado de viviendas y unidades educativas. Con una amplia área de 1.282 metros cuadrados, este terreno es ideal para desarrollar proyectos residenciales, comerciales o institucionales. Es el lugar perfecto para construir hoy seguridad, ubicación y alta proyección en un solo lugar. Para más información, comunícate al 099-554-0613 o al 099-8108-288. No dejes pasar esta oportunidad. Bueno, muchísimas gracias por convertirnos en una fuente confiable. Aquí estamos dando inicio a la entrevista del día, recordándoles que todas las noticias de nuestra localidad e información de última hora, ustedes pueden revisarlo cada momento en nuestras plataformas. Además, conozca el reporte vial actualizado. Amigos y amigas, hoy martes 28 de abril nos acompaña Jenny Cuenca, ex candidata a asambleísta y también militante del partido político Unidad Popular. Con la invitada vamos a abordar un importantísimo diálogo. Gracias, licenciada, por acompañarnos. Bienvenida. Buenos días. Buenos días, Miguelito. Muchas gracias por este espacio tan importante dentro de un medio de comunicación que goza de credibilidad y que llega a los diferentes sectores, no solamente de nuestra provincia, sino del mundo. Yo creo que esa es la ventaja de la comunicación digital, el mantenernos conectados de manera permanente. Así que un gusto estar aquí y poder intercambiar algunas opiniones respecto de lo que está sucediendo en el contexto nacional. Perfecto. Atención, el Pleno del Consejo Nacional Electoral el pasado domingo, el último domingo, que contábamos 26 de abril, aprobó, la cancelación de las organizaciones políticas Construye y también Unidad Popular. Esto sucedió en una sesión clave marcada por tensiones y desacuerdos internos. La votación para la cancelación de estos partidos inició con Unidad Popular, que en la primera instancia obtuvo 2 votos a favor, el de la presidenta del CNE, Diana Tamaín, y del consejero suplente José Merino, quien reemplazaba a Enrique Pita en el Pleno. En un inicio, Elena Nájera y José Cabrera votaron en contra, pero se solicitó la reconsideración de sus votos
y ambos se abstuvieron. Con este empate, la decisión quedó en manos de la presidenta del organismo electoral, Diana Tamaín. Con su voto dirimente, aprobó la cancelación de la Unidad Popular. Entonces el CNE ha tomado de manera definitiva la decisión de la cancelación del movimiento o partido que usted pertenece, licenciada. ¿Cuál es el sentir de la militancia de su organización política? Bueno, yo quiero aprovechar este espacio para llegar con un saludo de unidad a nuestra militancia, de decirles de que Unidad Popular efectivamente es una de las organizaciones políticas que está presente en la vida del país, que ha estado protagonizando acciones importantes en defensa de los derechos de los trabajadores. Es en ese contexto que efectivamente se ha constituido en la piedra, en el zapato para todos los gobernantes de turno. Esta no es la primera vez, es por segunda ocasión que proceden de esta manera a vulnerar el derecho de participación política de nuestra organización política. Ya lo hicieron en el gobierno de Rafael Correa con el MPD, nos deslegitimaron, nos desconocieron. Hoy este gobierno de Noboa igualmente, a través de sus instancias en el tribunal, en el Consejo Nacional Electoral, ha procedido de la misma manera. Es decir, se trata de una persecución sistemática a nuestra organización política, precisamente por las acciones, por la posición política que tenemos frente a las acciones de todos los desgobiernos que hemos tenido. Es en esas condiciones que a Noboa le duele tanto el hecho de que haya ganado el no en la última consulta popular, una acción que fue prácticamente determinante en la vida política del país. Yo creo que han sido acciones sistemáticas de persecución en contra de la organización política, no solamente de Unidad Popular. Hoy estamos viendo que ya se viene una fila de acciones en contra de otras organizaciones políticas. Entonces, ¿qué estamos viendo en este momento? Pretenden legitimar un proceso dictatorial donde todas las organizaciones políticas van a ser objeto de este tipo de acciones sistemáticas del CNE, que se ha constituido en una operadora política del gobierno de Noboa. Entonces, frente a esa situación, nosotros decimos, como el que más condenamos esa acción de sometimiento, si se quiere, a mantener una acción en la que se pretende impedir la participación de los sectores populares en la vida política. Yo creo que este es un golpe durísimo a la democracia, es un golpe al derecho de participación de los pueblos a elegir y ser elegidos, y dentro de ello apuntan precisamente a las organizaciones políticas que hemos sido críticas frente al desgobierno de la actual administración. Entonces, frente a esa situación, nosotros decimos, primero, que la medida es ilegal, es extemporánea, porque definitivamente no es necesario ser tan sabio para entender lo que dice el artículo 325 de la 327 del Código de la Democracia, que en su último inciso dice que la cancelación de las organizaciones políticas podrá ser resuelta por el CNE hasta 120 días antes de la convocatoria a elecciones. Eso quiere decir que si la convocatoria a elecciones, según el mismo cronograma del Consejo Nacional Electoral, se realiza el 1 de agosto, el plazo para poder eliminar a las organizaciones políticas, pues ya se les venció. Eso determina la nulidad de un proceso que ha estado viciado precisamente de una serie de irregularidades. El plazo que tenía el CNE era hasta el 3 de marzo. Entonces, frente a esa situación, hasta el 3 de abril, entonces, frente a esa situación, cualquier resolución que se tome posterior a esa fecha es nula. Es más, ahí hay una cuestión que no se necesita, como digo, tanta sabiduría para entender que los procedimientos parlamentarios tienen que ver precisamente que un voto dirimente no podía haberse aplicado cuando hubo un pedido de reconsideración a la votación. El voto dirimente se aplica cuando hay un empate entre votos a favor y votos en contra. En este caso hay 2 abstenciones. En tal virtud no aplica el voto dirimente, pero como hay que satisfacer los caprichos del niño rico, entonces pues no importa la norma legal.
Frente a esa situación nosotros decimos y hacemos el llamado precisamente a nuestra militancia, a mantener la vigilancia respecto de los procedimientos que se están haciendo. Indudablemente nosotros no es que nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a recurrir a todas las instancias que se tengan que recurrir. Mientras no haya una resolución en firme, pues no podemos presentar el recurso. Sin embargo, las instancias a las que vamos a recurrir está el Tribunal Contencioso Electoral, el Tribunal de Garantías Constitucionales, la Corte Constitucional y la Conferencia Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que esta flagrante vulneración del derecho de participación efectivamente pone en riesgo la democracia en el país. Se está abriendo camino prácticamente a la instauración de un gobierno dictatorial y autoritario que busca quedarse solo en las papeletas electoral en el próximo comicio electoral. La resolución adoptó el CNE, señoras y señores, tras varias semanas de análisis, luego de que el organismo iniciara el proceso en el mes de marzo por presuntos incumplimientos de requisitos legales, entre ellos, según decían o según expresaron, no alcanzar el mínimo de afiliados exigido por la normativa electoral. ¿Es así? ¿Unidad Popular no contaba con la cantidad de afiliados, licenciada? ¿Cantidad suficiente? ¿O cuáles son sus registros? ¿Qué decir sobre las causales que ha venido señalando el CNE? Bueno, Unidad Popular cuenta, o al momento que se registró su registro electoral, que se calificó su registro electoral, contábamos con 206,000 afiliados. El CNE dice 175,000 desafiliaciones se han dado. Unidad Popular no se quedó quieto y solicitó por escrito que se otorgue una certificación de las desafiliaciones que se registraron en el CNE, porque obviamente tenemos que entender que el CNE es el custodio y el garante de todas las afiliaciones de los registros electorales. Y en esa certificación se determina que son 1,486 desafiliados, no los 175,000 que decía inicialmente. Entonces, vemos ahí cómo prácticamente ellos mismos han caído en su mentira, es decir, en una artimaña de buscar mecanismos para descalificar a Unidad Popular en el sentido de que no contamos con el porcentaje electoral. Yo creo que esos 1,485 desafiliaciones que hay no representan ni el 1% del total del padrón de afiliados y adherentes a Unidad Popular. Entonces yo creo que bajo esa perspectiva, efectivamente, con esa certificación queda desmentido la afirmación del Consejo Nacional Electoral. Entonces, en esa perspectiva es necesario decirle a nuestra militancia que mientras no se hayan agotado los últimos recursos de apelación, incluso a organismos internacionales, pues la organización política mantiene su registro electoral. Eso no puede echarse al archivo un proceso de impugnación, de apelación que está presentado por la Dirección Nacional. Correcto, la cancelación de Unidad Popular se da, amigos y amigas, en un contexto bastante complejo debido al adelanto de las elecciones seccionales al 29 de noviembre de este año, lo que modificó los tiempos legales del calendario electoral. Ahora, con esta resolución, licenciada, estarían fuera del registro electoral entonces para los comicios del 29 de noviembre. Mientras no se hayan resuelto las apelaciones que están presentadas, pues el CNE no puede negarnos la inscripción de candidatos incluso. Mire, de tal forma que en este momento nosotros estamos realizando los procesos de elección de las directivas provinciales. Ese es un proceso que lo venimos desarrollando con absoluta normalidad, porque mientras no se hayan agotado los últimos recursos, pues el registro de Unidad Popular sigue vigente. Por más que se encaprichen en el CNE en querernos eliminar, pues la normativa determina de que efectivamente no hemos caído en los incumplimientos que manifiesta el Consejo Nacional Electoral. ¿El Tribunal Contencioso Electoral ha ratificado la resolución del CNE? El Tribunal Contencioso Electoral todavía tiene que
pronunciarse. ¿Por qué? Porque no hay una resolución en firme. No es que hemos sido ya notificados con el proceso de cancelación. Entonces, cuando ese trámite llegue, pues inmediatamente nuestra Dirección Nacional presentará el requerimiento ante el Tribunal Contencioso Electoral apelando a esa resolución fraudulenta e irregular que tomó el Consejo Nacional Electoral. Luego de ello, agotaremos todas las instancias y los recursos legales pertinentes para poder garantizar precisamente el respeto a la vida democrática del país, el respeto al derecho de participación de los pueblos del Ecuador a elegir y ser elegidos y la vigencia plena de unidad popular dentro del registro electoral. ¿Presentarán entonces ustedes recursos en el Tribunal Contencioso Electoral y en otras instancias? Así es, ese es el camino que hemos trazado de manera jurídica, el presentar la apelación al Tribunal Contencioso Electoral, a la Corte Constitucional y también a la Conferencia Interamericana de Derechos Humanos, porque consideramos efectivamente que aquí hay una vulneración persistente en contra de los derechos de los pueblos del Ecuador, precisamente a un proceso de organización que se regula a través del Consejo Nacional Electoral. Y esta no es una cuestión aislada. Nosotros de manera permanente hemos visto las acciones no solamente del gobierno, sino de sus acólitos dentro de la institucionalidad y dentro de ello el Consejo Nacional Electoral. Entonces creemos que efectivamente esa es una cuestión que tiene que ser visibilizada por la población en el hecho de que hoy es unidad popular, es Construye. Mañana serán las otras organizaciones políticas a fin de ir limpiando el camino para garantizar que solamente quede un partido político que lamentablemente incluso está hasta deslegitimado, no tiene ni credibilidad, sin embargo piensan tomarse por asalto las alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales a través de una sola organización política, impidiendo el derecho de la organización de los pueblos. Bueno, la decisión reconfiguraría, señoras y señores, el tablero político en un momento en que otras organizaciones avanzan en alianzas y también en la definición de candidaturas o por ahora precandidaturas. Amigos, tras esta situación, ¿qué otros escenarios analizan en Unidad Popular? Por ejemplo, la idea tal vez de sumarse a alguna organización política, respaldar otros proyectos. ¿Qué están pensando? Bueno, inicialmente nosotros mantenemos vigente nuestra agenda. El hecho de, primero, la reestructuración de la directiva provincial, evento que está planificado para el día 9 de mayo, en una asamblea de carácter representativo. Ese es un proceso previo a la calificación de la directiva provincial, previo al registro de candidaturas para dignidades seccionales. Entonces, todo ese procedimiento, toda esa agenda se mantiene en firme hasta que se resuelva el recurso presentado o que se ventilará precisamente en las instancias correspondientes. Es decir, esta resolución arbitraria no altera la vida política de Unidad Popular, es más, su militancia se mantiene firme, altiva, frente a esta serie de atropellos. De pronto habrán ciertos voceros de la rancia oligarquía que aplauden y están contentos, pero han habido sectores importantes que han expresado su solidaridad con la organización política que lucha y defiende por los derechos de los trabajadores. Ha habido también la participación de sectores que no necesariamente son políticos y que han evidenciado efectivamente esa persecución sistemática en contra de nuestra organización política y de las organizaciones que han intervenido en la vida política del país. Mire, de tal suerte que el CNE está que lanza lodo con ventilador y persigue a todas las organizaciones que han participado, por ejemplo, en la última consulta popular. Está tras la UNE, tras la Unión General de Trabajadores, está tras todas las organizaciones que efectivamente han sido críticos frente al desgobierno del presidente Noboa. Entonces, frente a esta situación, nosotros decimos vamos a continuar con nuestro proceso de legalización de la directiva provincial. Hemos estado trabajando precisamente en procesos unitarios, en una alianza
que puede irse consolidando efectivamente con una situación. De pronto a veces la gente dice, ¿por qué Unidad Popular no se junta, no hace alianzas con organizaciones políticas? Hay una cuestión, y que la digo así públicamente, nosotros no ponemos de por medio una chequera para poder hacer alianzas. Las alianzas a veces no han sido posibles. ¿Por qué? Porque cuando se abre conversaciones, ¿cuál es el primer requisito que le ponen como condición para la alianza? A ver, ¿cuánto hay? ¿Con cuánto va a aportar económicamente Unidad Popular? Y nosotros hemos dicho, nosotros no negociamos, no compramos candidaturas, nosotros planteamos una agenda programática que nos permita ir resolviendo las necesidades urgentes de la población. Y es en ese contexto que a veces hemos tenido que participar solos. No hemos claudicado, jamás hemos vendido nuestra posición política, nuestros principios ideológicos a una agenda económica que en muchas organizaciones políticas está vigente. Nosotros no somos mercenarios de la política, nosotros somos gente que luchamos por mejores condiciones de vida, y en ese contexto efectivamente tenemos que seguir trabajando en el proceso organizativo, y lo hemos dicho siempre. Con o sin registro electoral, Unidad Popular está presente en la vida política del país. Estamos en el seno de las organizaciones sociales, estamos en los barrios, en las comunidades, donde hay descontento frente a lo que está pasando. En este momento se ha constituido en un elemento clave el discutir sobre la participación de las organizaciones políticas. ¿Por qué no se discute? ¿Por qué el gobierno no pone prioridad en atender las necesidades fundamentales de la gente? ¿O es que todos estamos conformes viendo lo que está pasando en los hospitales públicos, donde no hay medicina? En la educación, donde los padres de familia hemos asumido la responsabilidad de sostener las infraestructuras del sistema educativo. Eso debería ser la prioridad del Estado ecuatoriano. Sin embargo, eso no está pasando. Hoy el gobierno y sus acólitos dicen, bueno, tenemos que celebrar que tenemos una reserva internacional importante. Ha bajado el riesgo país, sí, pero ha subido la pobreza. La canasta básica es inaccesible a los sectores populares. Ha crecido el desempleo. En este momento estamos viendo cómo cientos y miles de trabajadores han sido desvinculados, incluidos en el sistema de salud pública. O sea, es inaudito cómo mientras crece la reserva internacional, en los hospitales no hay ni siquiera para una jeringuilla, que es lo más elemental, y que a los pacientes mandan a comprar, y tenemos que cumplir con eso. Entonces esas cosas tienen que ser la prioridad, no el hecho de tratar de eliminar del registro electoral a quienes somos críticos frente al desgobierno de Noboa. Licenciada, en lo que respecta a la provincia de Morona, Santiago, ¿Unidad Popular tenía previsto postular candidato o candidata a la prefectura? Así es, hemos estado trabajando en un proceso unitario precisamente con el Partido Socialista, y nosotros sabíamos y mantenemos esa cuestión de que nuestro candidato es el ingeniero Brodwin Brito, en un proceso unitario que ha venido trabajándose no solamente para este último proceso electoral. Entonces, esa situación está vigente. Nosotros vamos a mantener ese proceso de consolidación de un proyecto político para la provincia de Morona, Santiago, que nos permita reivindicar precisamente ese espacio de representación para resolver las necesidades más emergentes de la población, no como una cuestión que se constituye en un botín político en el cómo resuelvo mi situación personal, dejando de lado la situación de la provincia. Entonces creo que bajo esa perspectiva, efectivamente, Unidad Popular junto al Partido Socialista vamos a mantener viva esa propuesta política, y se va a consolidar precisamente en un acuerdo que tiene que ver con ratificar ese proceso unitario que lo hemos venido trabajando de hace algún rato. Igualmente en Tiguinza tenemos la candidatura a la alcaldía. Sí, justo eso quería preguntarle. ¿Y en los 13 cantones de la provincia? Bueno, en medio de todo este proceso, obviamente nos toca ir saldando primero el tema del cambio de la directiva provincial. Ese es el primer procedimiento que tenemos que seguir, y en ese transcurso también la posibilidad de ir estructurando alianzas que nos permitan participar en todos los cantones en nuestra provincia, con la finalidad de poderle dar una alternativa de cambio a la realidad que estamos viviendo en el territorio nacional
nacional, no solamente en Morona Santiago. Así que en ese sentido nosotros estamos trabajando precisamente en la consolidación y la afirmación de la candidatura del compañero Domingo Nantip para la alcaldía de Tiguinza. Estamos trabajando también en el tema de Logroño con el compañero Jaime Naranza, y así hay un conjunto de organizaciones con las cuales podemos establecer alianzas estratégicas que nos permitan llegar a esos espacios de representación, ya digo, con una visión única, con una agenda programática que nos permita ir resolviendo las necesidades más urgentes de la población. Así que la vida política de Unidad Popular no se detiene por una resolución arbitraria, irregular, ilegal, extemporánea, tomada de última hora y como diríamos, tirada de los cabellos en medio de violentar lo que dice el Código de la Democracia. Nosotros continuamos firmes, sobre todo nuestra militancia unida, de tal manera que el día de hoy, por ejemplo, vamos a ir al CNE precisamente a dejar de manifiesto nuestra inconformidad frente a la forma burda como se ha tomado esta resolución. Yo creo que es importante e imperativo hacer la invitación a que los sectores sociales nos mantengamos vigilantes de cómo sistemáticamente se viene golpeando un proceso democrático, cómo se viene vulnerando el derecho de participación y de organización de los pueblos del Ecuador. Brodwin Brito, entonces, era uno de los nombres que se estaban posiblemente perfilando para la prefectura de Morona Santiago. Y tal vez para la alcaldía de Morona, ¿tenían nombres? Bueno, para la alcaldía del Cantón Morona estábamos trabajando en procesos unitarios. Obviamente las conversaciones como que en este momento están estancadas hasta ver cuál es el desenlace que vamos a tener. Sin embargo, de ello hemos tenido algunas reuniones con actores políticos que siempre nosotros hemos dicho, no es cuestión de unirse por unirse, es cuestión de unirse en función de una agenda programática, y a veces es ahí donde hay esos pequeños choques, porque hay gente que dice, bueno, yo quiero unirme para llegar a la alcaldía del Cantón Morona, sí, pero están apoyando al gobierno de turno. Y en esa situación nosotros decimos hay líneas rojas en las cuales nosotros no podemos concebir el ir en un proceso unitario con gente que está alineada con un gobierno que no ha resuelto las necesidades de la gente. Es cuestión de establecer una agenda programática y en ese camino efectivamente se irán tensando las fuerzas que nos permitan precisamente darle esa alternativa al Cantón Morona y a la provincia de Morona Santiago. Preliminarmente, ¿qué nombres se manejan? Bueno, nosotros inicialmente estábamos en algunas conversaciones con Democracia Sí, pero efectivamente ahí hay situaciones cuando dicen nosotros tenemos asambleísta y entonces ellos reivindican el tener un asambleísta que lamentablemente tampoco ha respondido a las necesidades de la provincia. Pues hoy vemos que hay una situación desesperada de organizar al partido de gobierno para llegar a esos espacios. ¿Qué significa eso? Ratificar el desgobierno a lo nacional, también a lo provincial. Yo creo que en ese sentido hemos sido críticos en esa cuestión y vamos a buscar los acercamientos con organizaciones políticas que efectivamente muestren la decisión de impulsar una agenda programática pensando en la población, no pensando en sostener la credibilidad de un gobierno al que nadie le cree, el que ha bajado en su credibilidad y bajo esa perspectiva efectivamente Unidad Popular mantiene vigente este proceso de organización interna. Usted algo ya mencionó, ¿tendrían entonces alguna cercanía o posiblemente alianza con el Partido Socialista? Es decir, posiblemente los candidatos de Unidad Popular podrían participar con la lista 17 acá en la provincia de Morona Santiago. Así es, así es. Nosotros hemos tenido un proceso bastante cercano y de largo rato con el Partido Socialista. No es una unidad solamente por el momento. En el proceso electoral anterior también participamos con el ingeniero Brodwin Brito como candidato para la alcaldía en medio de un proceso unitario de alianza por el proyecto Somos Agua. Entonces yo creo que en esa perspectiva se consolida, se mantiene ese proceso unitario y está vigente el respaldo a la precandidatura, porque en este momento hablamos de precandidaturas mientras no se haya hecho el proceso de elecciones primarias para la
definición de las candidaturas que definitivamente estarán en la papeleta electoral. Entonces esa es una de las perspectivas, es decir, nosotros mantenemos nuestra lucha por la vigencia de unidad popular que tendrá que ser ratificada luego de todas las instancias y los recursos legales que se tengan que llevar para el efecto, pero en caso de no darse eso, efectivamente nosotros no nos vamos a quedar fuera de esa participación electoral, pues habrá que trazar las estrategias que nos permitan estar presentes en la vida política del país. Aprovechando su visita, licenciada, nos gustaría consultarle y generar también algo de análisis, pues es también esto el papel de los medios de comunicación. Usted ya mencionó algo sobre la situación del país, pero ¿cómo ve a nuestra provincia en general? ¿Qué decir sobre las diferentes problemáticas que nos afectan? Bueno, yo creo que Morona Santiago no ha tenido un resurgimiento efectivamente porque tenemos autoridades que lamentablemente no responden a las aspiraciones de cambio que tiene la provincia. Vemos autoridades que se turnan simplemente como que las instituciones públicas fueran espacios de poder económico, para acomodarse personalmente, dejando de lado precisamente la agenda de transformación de Morona Santiago. En el tema de vialidad, por ejemplo, estamos con una vialidad que da pena, lamentablemente en cada invierno tenemos que vernos abocados a situaciones dramáticas, por ejemplo, en el tema de movilidad hacia Riobamba, en el tema de movilidad hacia el sur de la provincia. Sin embargo, vemos fotografías por ahí de las autoridades echando una palita de material diciendo que están haciendo el bacheo. O sea, esa es una burla para la provincia. Cuando decimos el sistema vial tiene que ser mantenido en su totalidad, no solamente que nos aparezcan los representantes del gobierno a echar una pala de material para decir que están haciendo el bacheo. Gran obra que han hecho. Necesitamos que sean los voceros de las necesidades de Morona Santiago, necesitamos vialidad, necesitamos garantizar que haya generación de empleo. No podemos quedarnos quietos frente a lo que está pasando. En Morona Santiago no tenemos un hospital que brinde el servicio de hemodiálisis a los pacientes. Es una situación compleja en la que estamos viendo que en las puertas de los hospitales la gente tiene que estar sentada afuera en las sillas porque ni siquiera hay camas. Es decir, la capacidad resolutiva del sistema de salud lamentablemente ha llegado a un caos. O sea, ¿de qué nos sirve que hayan reservas monetarias internacionales si no se está invirtiendo en salud, si no se está invirtiendo en educación? No se ha combatido la inseguridad. Alguien me decía por ahí, dice, bueno, es que en otras circunstancias, porque conversábamos sobre el tema de que en otras circunstancias, gobiernos que han elevado el precio de los combustibles han caído. ¿Y hoy qué está pasando? Que no hay respuesta. Ha subido el precio del combustible, ha subido el precio del diésel y se anuncia la probable eliminación del subsidio al gas de uso doméstico. Y alguien me decía por ahí, no, es que las circunstancias son diferentes, que hoy el gobierno está haciendo todo lo posible por combatir la inseguridad. Oiga, dígame, están viviendo en una burbuja, no se están dando cuenta que las muertes son a diario, que el sicariato, la violencia vinculada a la minería ilegal está a viento en popa. ¿O es que no están viendo eso la gente que dice que el gobierno es el mejor gobierno porque está combatiendo la inseguridad? Aceptaron que nos suban el IVA, dizque para combatir la inseguridad. Y eso no está pasando. Eso no está pasando. El compromiso de este gobierno es honrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Poco o nada le importa la vida de los ecuatorianos, de tal suerte que en este momento hay servidores públicos que están siendo desvinculados y es preocupante la forma como de pronto a veces la gente no se moviliza. Y claro, aquí hay un componente muy importante, la gran mayoría de servidores públicos están precarizados y bajo una modalidad de contratación. Claro, cuando usted está contratado no puede abrir la boca, tiene que estar calladito, así esté inconforme con lo que está pasando. Esa situación determina de que no se vea ese nivel de movilización que en otras ocasiones se ha manifestado. Entonces nosotros decimos, los sectores populares, quienes trabajamos el día a día, quienes no tenemos una relación de dependencia, pues no tenemos miedo. Y a veces pocos encaramos la situación, la desenmascaramos.
Sin embargo, detrás hay mucha gente que está inconforme, que ha perdido la credibilidad en este gobierno. Se decía, vamos a generar empleo, vaya a ver cuántos empleos se han generado. Hoy están anunciando la aportación a la seguridad social de jóvenes a partir de los 24 años. Oiga, discúlpeme, ¿quieren más afiliados para hacerle miau a la plata de los afiliados? Hoy están ofreciendo viviendas al 2 punto ni si cuánto por ciento. ¿Con qué plata? Con la plata de los afiliados. Este Estado está saqueando al seguro social que es de los afiliados. Discúlpeme, y frente a eso los afiliados no podemos quedarnos quietos. Los jubilados hoy están en una situación de riesgo y la juventud que hoy está en un espacio de trabajo, póngale mucho ojo, que pronto se van a quedar sin jubilación porque están saqueando los recursos de los afiliados. Usted fue hace tiempo atrás presidenta del Comité de Barrios de la ciudad de Macas. En este sentido le hacemos la consulta, obviamente de forma general, ¿no? ¿Cómo ve usted la ciudad y el Cantón Morona? Bueno, yo creo que hace falta precisamente el empoderamiento de la ciudadanía. Más allá del quehacer de la autoridad, más allá falta el empoderamiento de la ciudadanía para planificar de manera conjunta con las autoridades el desarrollo de nuestro cantón, de tal suerte que se vayan resolviendo cuestiones que son fundamentales. Bueno, en este momento podemos decir, hay una inversión importante en el tema de alcantarillado, en la ciudad de Macas, por ejemplo, ¿ya? Que es una situación importante. Porque bajo esa perspectiva también, como dicen en estadística, se miden los niveles de pobreza de la gente. Sí, pero ese sistema de alcantarillado, ¿cuánto es que le va a costar a la población? Hay la socialización necesaria respecto de los costos de la obra pública cuando los sueldos de los trabajadores no se han incrementado. Los impuestos, tasas de contribución, la canasta básica, medicina, todo ha subido. Sin embargo, el sueldo básico de los trabajadores no se compadece con la realidad que estamos viviendo. Entonces, todas esas perspectivas tienen que ver precisamente con el poco o escaso nivel de desarrollo de las comunidades de los cantones. Hoy más que nunca, mire, se aprobó en la Asamblea Nacional una reforma a los GATS, donde se determina que el 70% es para el gasto corriente y el 30% para la inversión social. Ya, bajo esa perspectiva, hemos escuchado la opinión de los representantes de elección popular, de los representantes de las juntas parroquiales, del gobierno provincial, de los municipios, respecto de qué va a pasar con las escuelas deportivas que mantienen las instituciones, los gobiernos autónomos descentralizados, los programas de asistencia a los adultos mayores, programas con la niñez, con la población vulnerable. No han dicho pío. No han dicho pío porque muchos están pensando en la reelección, muchos están que no quieren hacerse enemigos de nadie y entonces peor del gobierno. Ojalá y el gobierno les apadrine para poder llegar a esos espacios de reelección. Esas cosas, lamentablemente, que son las que deberían movilizarle a la gente respecto de cómo defender el presupuesto para los municipios, para el gobierno provincial, para las juntas parroquiales, para poder resolver de alguna forma las necesidades urgentes de la población en condiciones de vulnerabilidad. Eso no hay. Eso no hay, ya. Entonces, yo creo que hay una falta de liderazgo, una falta de iniciativa precisamente para defender el tema del presupuesto para las instancias seccionales. En el tema, por ejemplo, en la campaña anterior decían los representantes de los GAT parroquiales, necesitamos que se haga un proyecto de ley para que la CTA entregue los recursos directamente a los gobiernos autónomos descentralizados para que haya inversión directa. ¿Ya? ¿Tenemos respuesta de ello? Hay voces que han dicho algo respecto de la situación, se ha reivindicado ese requerimiento de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. Yo creo que ha sido muy poca la respuesta. Hoy tenemos 3 asambleístas que cada uno está por su lado. En la campaña decían, vamos a hacer un bloque de asambleístas amazónicas. ¿Dónde está ese bloque? No hay respuesta, no hay atención a las necesidades fundamentales de los pueblos del Ecuador y Morona Santiago en ese sentido no tiene representación o si la tiene es muy escasa con voces aisladas y a veces dicen, no, es que yo en la asamblea no puedo decir nada porque estoy en minoría. Bueno, ¿y la población? ¿Y los que apoyaron con su voto?
No contamos para quienes están hoy en el espacio de representación. Nosotros siempre hemos dicho, vamos a partir del principio de la participación de los pueblos en la toma de decisiones. La Asamblea Nacional es una instancia llamada a responder a las aspiraciones de la gente. En la Asamblea Nacional se aprueba el presupuesto general del Estado. Que nos digan cuánto le han asignado al sistema de educación, cuánto le han asignado al sistema de salud. Constitucionalmente está establecido el 4% para salud, el 6% para educación. ¿Y eso se ha cumplido? No, señores, no se ha cumplido. Tenemos 3 voces que nada. Los criterios son importantes, amigos. Por honor al tiempo, debemos ir concluyendo con la entrevista. Retomemos el tema central de este diálogo. La decisión del CNE, Consejo Nacional Electoral, reactiva la memoria histórica de la izquierda ecuatoriana. En el año 2014, hacemos memoria, ¿no? El MPD fue eliminado bajo un argumento similar durante el gobierno de Rafael Correa. 4 años después, sus dirigentes refundaron el movimiento bajo un nuevo nombre, el de Unidad Popular. Ahora será la instancia del Tribunal Contencioso Electoral la que determine si ratifica o no la resolución tomada por el CNE, lo que abre evidentemente la puerta a una nueva disputa en torno a la participación de estas organizaciones en el proceso electoral de noviembre del año 2026. ¿Algo más que expresar sobre la situación de Unidad Popular, licenciada? Bueno, yo creo que es necesario dejar en evidencia que esta es una lucha política. Y en política, Unidad Popular sigue vigente. No porque nos borren del registro electoral se van a callar voces críticas. No, Unidad Popular está en la lucha de los pueblos, está en las movilizaciones, en la demanda por mejor calidad de vida para la gente. Así que en ese sentido queremos más bien aprovechar el espacio para hacer la invitación a participar en un 1 de mayo combativo, unitario, para decirle a este gobierno que demandamos la atención urgente, el incremento de los sueldos y salarios para los trabajadores que hoy no podemos acceder ni siquiera a la canasta básica familiar. Exigimos y demandamos seguridad, que no se nos suban tasas y contribuciones bajo ese pretexto, sino que se responda a las necesidades de la gente, que se invierte en salud, en educación, que se genere empleo. Es decir, las demandas sociales siguen vigentes. Ni los gobiernos anteriores han sido capaces de resolver esas necesidades urgentes de la población. Así que aprovecho la oportunidad para hacer la más cordial invitación a la dirigencia sindical, a los trabajadores, a participar de un 1 de mayo combativo y unitario en contra de la política de un gobierno que tiene marcada una agenda de negocios, más no las necesidades fundamentales de la gente. Unidad Popular vive, la lucha sigue, es nuestra consigna para este 1 de mayo. Bueno, y para finalizar, licenciada Jenny Cuenca, ¿cuál es su mensaje para la provincia de Morona, Santiago? Bueno, mi mensaje a la provincia de Morona, Santiago, es trabajar en procesos unitarios que nos permitan tener representantes a la altura de nuestras necesidades. Gente que no vaya a ponerle precio a su accionar dentro de los espacios de representación popular. Yo creo que esa apatía, esa simplicidad de la población de pensar que elegir es solamente ir a dar el voto y se acabó el asunto, tiene que ser dejada de lado. Es necesario que acompañemos, que hagamos el seguimiento de a quienes elegimos, para que luego no nos andemos quejando, es que este no hace esto, es que este no hace lo otro. Es necesario que haya el empoderamiento ciudadano, el acompañamiento en la gestión, para efectivamente al calor de la acción, pues ir corrigiendo aquellas cosas que vemos que están mal. Las instancias de poder son efímeras. El pueblo sigue esperando y clamando respuestas inmediatas. Así que en ese sentido, más bien hacer la invitación a la población a que mantengamos activa ese proceso unitario y viva la esperanza de que pueden haber días mejores. Se trata de no solamente elegir bien, se trata de acompañar la acción de a quienes elegimos para que los derroteros de nuestra provincia sean distintos. Saludos cordiales, un abrazo a nuestra querida provincia y llamar a la unidad, y este 1 de mayo tiene que ser combativo, unitario y de lucha. Bueno, gracias a la licenciada Jenny Cuenca, ex candidata
asambleísta y activa militante del partido político Unidad Popular, por haber comparecido a este espacio. Amigos, la entrevista del día llegó a los ojos de ustedes gracias al auspicio de Inmobiliaria Nativa. Compra, vende o renta propiedades con confianza en la Amazonía ecuatoriana. La entrevista la pueden ver también, aparte de Facebook, en YouTube y TikTok. Siempre estamos con buenas noticias e información oportuna. Que tengan, con la bendición de Dios, un excelente martes. Hasta el día de mañana. Atención inversionistas. Te presentamos una excelente oportunidad en una de las zonas con mayor proyección y plusvalía de Macas. Ubicada estratégicamente en las calles Delfín Aguayo y Cromacio Belín, junto a la Ciudadela de los Trabajadores Municipales y frente a la Escuela Jaime Roldós Aguilera en el barrio Sangay. Un sector urbano consolidado, de fácil acceso y rodeado de viviendas y unidades educativas. Con una amplia área de 1.282 metros cuadrados, este terreno es ideal para desarrollar proyectos residenciales, comerciales o institucionales. Es el lugar perfecto para construir hoy seguridad, ubicación y alta proyección en un solo lugar. Para más información, comunícate al 099-554-0613 o al 099-8108-288. No dejes pasar esta oportunidad.